Hola a todos, estamos aquí Maite Ruiz y yo misma, Ingrid Antolino, y hoy vamos a compartir sobre la psicología transpersonal. Cuéntanos, Maite, ¿qué es la psicología transpersonal? Bien, la psicología transpersonal, como definición, es aquella que te pone en contacto con tu identidad esencial, ¿no? Y ahora quizá la pregunta sería ¿eso qué es, no? ¿Qué significa esa identidad? Y en la psicología transpersonal está reconocida como una cuarta ola. Es decir, durante la historia hemos tenido el descubrimiento de distintas psicologías, la conductual, la analítica, humanista y la transpersonal es como un poco la integrativa de todas esas, ¿vale? Y además la transpersonal incluye la filosofía oriental, es decir, incluye la meditación, la autoobservación, ¿vale? Por eso la llaman un poco esa nueva psicología. ¿Por qué se llama transpersonal? Pues mira, podemos decir que transpersonal, ese nombre implica reconocer, si la psicología conductual reconoce la psicología como el ser humano que actúa de forma conductual a través de memoria, ¿no? Porque también coge esas memorias, ¿no? Y de forma habitual tiene una conducta. La analítica reconoce hacer un análisis de dónde viene todo, ¿no? Un poco va hacia atrás y reconoce. La humanista integra como que ya hubiese algo más que el cuerpo, ¿no? Reconoce como esa parte espiritual y el alma la integra, pero no todavía como, con mucha fuerza, ¿no? Y digamos que la transpersonal viene a decir que no somos seres humanos viviendo, no somos seres humanos que viven una experiencia espiritual, sino que somos espíritus viviendo una experiencia humana, ¿no? Para mí eso es muy importante porque coloca al ser humano, una vez que empieza a trabajar, te coloca en otro lugar diferente. Ya desde dentro, internamente, te coloca en un lugar diferente. ¿Y eso qué significa? Pues significa que ya no soy solamente este cuerpo, ¿no? No es solamente observar este pensamiento y mi drama en mi cabeza, ¿no? Cada ser humano, cada persona tenemos una historia que puede ser, casi siempre suele ser dramática, ¿no? A veces en toda persona hay una parte de drama y de dificultad. Desde la psicología transpersonal es colocarte en un espacio neutro del cual puedas observar ese drama. ¿Qué me quiere decir a mí esta historia, ¿no? En mi vida? ¿De dónde viene y cómo puedo ir encajando, ¿no? Esas distintas dificultades que tengo y cómo puedo poner un poco de orden y desapegarme un poco de esa historia que la tengo tan integrada, ¿no? Diríamos que la psicología transpersonal va más allá del yo, de la identidad. Va más allá del personaje, del yo como individuo solamente mental y cuerpo físico, ¿no? ¿Qué papel tiene el ego en la psicología transpersonal? ¿Qué rol juega? Pues mira, es importante, ¿vale? Porque el ego o personalidad, le podríamos llamar, tanto ego como personalidad, la función que tiene es trascenderla. Es decir, como seres humanos todos tenemos una personalidad y un ego, ¿vale? Dentro de ese drama que antes contaba, ¿no? Que cada persona tiene su propia historia difícil o dificultad a superar, o un trauma, o un anhelo a ser feliz, también podría ser, ¿no? A encontrar ese sentido, ¿no? que realmente te conecta. Pues el ego tiene la función de que dentro de ese drama
yo siento que en ese drama está el ego, es decir, trascender ese ego, esa personalidad, me va a liberar del dolor, del sufrimiento, de los apegos, ¿vale? De mi carencia, de mis límites, porque realmente el ser humano, como humano, tenemos nuestras limitaciones, vivimos esa carencia, ¿no? Esa limitación. El poder conectarte y verlo desde esa parte más profunda, me ayuda a observarlo desde la distancia y a ver que tengo un enfoque, es decir, me daría una amplia visión de hacia dónde voy, ¿no? Para encontrar ese estado que cada ser humano anhela. Explicarlo de una forma quizás que pareciera que estamos hablando de algo trascendental y está muy arriba, no es así. Para mí la psicología espiritual transpersonal es muy de calle, es muy de lo sencillo, es muy de lo del día a día. Para mí es una cosa como aplicar la lógica natural, ¿no? Una vez que ya ha empezado a trabajarlo. En terapia, bueno, una persona que viene con mucho dolor, con mucho trauma, un sufrimiento con su cuerpo, una no aceptación con su cuerpo, y a partir de ahí empezamos a trabajar, bueno, de dónde viene papá, que me viene de papá, que me viene de mamá, ¿vale? Porque también soy consteladora, entonces también voy viendo esas partes, aunque con la psicología transpersonal también la trabajamos, ¿no? Pero aún así, en todo ese conflicto tiene que encontrar su propia identidad, ¿no? Porque al final, después de algunas sesiones, la pregunta es, ahora ya no sé quién soy. Ya no sé quién soy, porque si empiezo a decir que esto me viene de aquí, me viene de allí, lo he cogido de varios sitios, ¿quién soy yo? ¿Vale? ¿Cómo encontramos quién soy yo? Bien, pues a través de la respiración y de esa conexión consigo mismo, ¿no? Es decir, a través de una terapia, de esa conexión, la persona ya nunca va a ser la misma, ¿vale? Porque dentro de sí va a encontrar eso que anhela, es decir, aquello que anhelo fuera, esa identificación con el cuerpo, que quizás hay un rechazo o quizás puede haber incluso hasta una enfermedad, ¿no? De alimentación o de no aceptación con mi cuerpo o psicológica, ¿vale? En el momento que esa persona se identifica con quien realmente es, el cuerpo pasa a segundo plano. No sé si me explico, ¿no? ¿Vale? La pregunta es, a través de preguntas, llevar a la persona a darse cuenta. ¿Y ahora qué pasa con ese trauma tan grande que tú tienes con tu cuerpo? Y contestar, ya no es tan importante, es superficial esto, ¿no? Realmente lo que yo necesito es aprender a amarme, a conectar con el amor que soy, a conectar con el corazón, ¿no? Y me lleva a descubrir quién soy porque sí, no por lo que tengo que hacer o no por lo que tengo, no por las expectativas que tengo que cumplir hacia otros que también están ahí, ¿no? Y que a través de la psicología transpersonal descubro, ¿no? De hecho, es esta idea que comentabas, ¿no? Que al final somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Como muchas veces cuando tú conectas, ¿no? Con esa verdadera identidad, con tu ser esencial, llámele cada uno como le conecte más, ¿no? Entras en ese espacio de identidad espiritual o de identidad verdadera y entonces las cosas humanas pasan como en segundo plano, ¿no? Porque sabes que forman parte, ¿no? De ese conjunto de experiencia que estás viviendo, pero no es lo que te define, no es lo que te identifica, no es lo que eres, ¿no? Es algo que está ahí en tu experiencia acompañando tu verdadera identidad. Y el foco, como decías, es distinto, ¿no? De no creerte que eres tu identidad y que todo lo que pasa a tu alrededor, todas las experiencias, al final te definen, ¿no? Y te olvidas de ese quién eres más allá de eso que estás viviendo.
Así, con esa palabra, ¿no?, que dice, te olvidas. Al final la psicología transpersonal nos ayuda a conectar, a reconectar, ¿vale? Es identificarte y conectar con tu corazón, recordar quién eres. Porque cuando trabajamos en este tipo de trabajo, conectar con quién soy no es una cosa nueva. Es decir, no es algo que estaba fuera de mí. Es algo que ya estaba aquí dentro y que yo me olvidé. Me olvidé por completo, ¿no? Empecé a preocuparme por otras historias y me olvidé. Me olvido quién soy porque tampoco aprendí a identificarme, tampoco he aprendido a integrar eso, ¿no? Desde pequeños no somos así. Bueno, a no ser que nuestros padres, ¿no?, tuviesen una conciencia, ¿no?, de esa espiritualidad, porque en definitiva la espiritualidad tampoco está muy bien entendida, ¿no?, en la sociedad. Cuando hablamos de transpersonal, a veces la gente le da miedo, ¿no? ¿A dónde va a entrar? ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué es eso del espíritu? Pero el espíritu es una energía y está presente. Que yo no la vea, o que yo no esté presente, o que yo no la atienda, no quiere decir que no exista, ¿no? Es como cuando ves la televisión, ¿no? El hecho de que estés viendo una cadena no quiere decir que las otras cadenas no estén funcionando a la misma vez. Yo solamente he elegido esta, la veo y estoy viendo esta película o esta serie o sea lo que sea, pero en otras cadenas hay otra gente y está viendo otra historia y están funcionando a la misma vez en el mismo tiempo, ¿no? Esa parte espiritual que nos falta un poco integrarla porque la tenemos un poco como si fuese religión, ¿no? Es decir, la parte espiritual es como la religión. La terapia transpersonal no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con creencias. Es decir, cada ser humano tiene sus propias creencias, evidentemente, heredadas, ¿vale? Y no me sale la palabra, es decir, colectivas, pero trascender eso no tiene nada que ver con las creencias, no es una creencia. Una persona cuando conecta con su esencia y se da cuenta de estar en ese trabajo, sabe que ahí no hay creencia, sabe que eso es, no hay, no te puedo explicar, no necesito palabras, ¿no? Esto es, está claro, lo entiendo, encaja, ¿no? Se alinea con lo que yo necesito, ¿vale? Y eso está dentro de mí y ahí se encajan mis propios pensamientos, mis propias necesidades, el cómo yo la entiendo, ¿no? Y a mi conciencia se ocupa de mostrarme e hilar e encajar dentro de mí todo aquel dolor o trauma que yo entiendo, ¿no? Hace poco una chica, ¿no?, cuando en una de las sesiones, pues conecta con un espacio, con una sensación de estar encogida, ¿no?, de falta de espacio, ¿vale? Y cuando empezamos a entrar ahí, sostener eso, acogerlo con amor, con aceptación, con entrega, ir un poco más allá, desde ahí puede ver que aquello es heredado, es decir, es lo que mi madre sentía, ¿no? Es lo que mi madre inconscientemente me ha transmitido. Era su angustia y su miedo porque durante el embarazo había ciertos inconvenientes, ¿vale? Entonces aprendo a vivir en esa carencia, pero realmente no soy eso. Eso fue una anécdota puntual en un momento dado, ¿no? Durante un tiempo. Posiblemente eso duró semanas hasta que hubo otro diagnóstico, ¿no? Pero aún así, eso ha sido tan impactante, le he dado tanta importancia, le he puesto tanta atención que lo he hecho mío. Lo he hecho mío y vivo desde ahí. Claro, vivir desde ahí es doloroso, ¿vale? Es difícil. Pero cuando salgo y veo que eso solamente es puntual, puedo conectar con mi realidad, que ahora no es esa. Ahora tengo un espacio y yo ya no vivo en ese contexto, ¿no? Se ha quedado ahí en mi memoria.
Y eso es espiritual. Eso es espiritual, ¿no? Fíjate qué sencillo. Al menos para mí lo es. De hecho, quería recuperar algo que has comentado, ¿no? Sobre esta dualidad entre lo racional y lo espiritualidad, en el sentido de que muchas veces parece que la espiritualidad es eso metafísico que no se puede comprender o que no se puede explicar desde la razón, ¿no? Y de hecho un poco la psicología transpersonal parte, ¿no? Como tú decías antes, de cómo el conductismo y también pues las psicologías que hubo previas, ¿no? Con Freud, no fueron capaces de explicar cosas del ser humano, ¿no? Que trascendían algunas cosas como el cuerpo o la mente, ¿no? La mente racional entendida como tal. Y de ahí, bueno, luego surgió el humanismo, ¿no? Y sobre todo con Maslow, creo, después fue él el que entendió que el humanismo también se quedaba corto, ¿no? Que había como algo más ahí, ¿no? Y de ahí surgió, como tú decías, esa cuarta ola que fue la psicología transpersonal. Pero aún así es curioso porque, aunque no le podemos dar ese matiz, ¿no? De racionalidad o de explicación, cuando tú llegas a conectar con esa identidad y ese ser esencial, ¿no? Al que es difícil muchas veces ponerle palabras a lo que uno experimenta desde esa conexión, lo sabes porque lo sabes, ¿no? Y ese saber, ese me doy cuenta, ese siento esto desde esa conexión, es una verdad tan pura y tan profunda que una vez la has experimentado, ningún argumento racional te puede quitar, ¿no? Esa verdad. Yo al menos lo viví un poco así, ¿no? O sea, sí que es cierto que es muy difícil ponerle palabras, es muy difícil explicarlo desde la lógica o desde el raciocinio, pero es más verdad que cualquier otra cosa que hayas podido validar a lo largo de tu vida, ¿no? A través de la experiencia o de lo que te han dicho o de lo que has leído, ¿no? Entonces es curioso, como algo que en teoría es metafísico, difícil de explicar, difícil de racionalizar, se convierte en una verdad mucho más, ¿no? Profunda, mucho más auténtica que todo aquello que ha venido desde la razón o desde la experiencia. Y lo sabes tú, ¿no? Solo lo sabes tú, ¿verdad? Es decir, solo está, esa información está en mí, conmigo y para mí. Y, y a veces esa información es la que yo muchas veces digo, eso parece que me coloca en otro lugar, ¿no? Parece que yo ya voy a ver la vida desde otro lugar, desde que sé lo que es. Me puedo distraer, evidentemente me distraigo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, hay muchas cosas fuera, ¿no? Ahora estamos con mucho conocimiento, ¿no? Quizás sea la época donde más conocimiento esté a la orden del día, pero hay tanto conocimiento, ¿vale? Que a veces no tenemos el tiempo, no tenemos, tenemos tanta prisa que no somos capaces de integrarlo, ¿no? Otra de las definiciones de la terapia transpersonal es esa, ¿no? La capacidad de poder integrar. Desde ese lugar que yo me coloco, cuando yo me coloco ahí, yo ya he integrado algo, ¿vale? Quizá ahora lo pueda subir a la mente y poco a poco vaya racionalizando, ¿vale? Y me vuelva a perder, ¿no? Con ese concepto. Pero una vez que yo ya he sabido entrar, puedo volver a entrar en mí y conectar y recuperar esa fuerza cada vez que lo necesito. Cada vez que lo necesito. ¿Cómo llegó a tu vida, Maite, todo el tema de la psicología transpersonal? Bueno, muy interesante esa pregunta. Ya me conecta a mí con... Bueno, yo muchas veces digo que la psicología transpersonal forma parte de... Es como un acompañar la vida, ¿no? Es la herramienta para mí más importante para entender la vida y el ser humano, cómo funciona nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras emociones. Yo no he tenido una vida absolutamente para nada fácil, ¿vale? Soy una persona que siempre se ha hecho... me he hecho muchas preguntas, ¿no? Yo supongo que esas preguntas también son las que me han traído aquí a este momento, ¿no? Dicen que cada pregunta conlleva una respuesta. Pero sí he sido una persona que ha sufrido muchísimo. Yo he sido muy, muy apegada al sufrimiento. He tenido verdadera dolor y dificultad para, bueno, para adaptarme, para encajar
situaciones. Y llegó pues porque en un proceso me separé después de 13 años, tenía 2 niñas pequeñas y en ese tiempo, después de estar separada, alguien me dijo, te voy a llevar a un curso de pensamiento positivo con Brahma Kumari. No sé si conoces Brahma. Es una asociación por la paz, ¿no?, de la India, que está instaurada a nivel mundial. Sí, en Barcelona Y, también está. y me llevaron a Granada. En ese momento, cuando se hizo la respiración y todo aquello que aquella señora tan amablemente, con aquella dulzura, nos contó, yo entré en un espacio donde mi vida ese día ya todo fue diferente, ¿vale? A partir de ahí yo dije, ¿qué hay aquí, no? Qué sencillo solamente con cerrar los ojos y viajar hacia adentro y evocar ciertas cosas. Y yo encontré una luz enorme, ¿no? Un espacio blanco, mi mente, aquello ya me causó muchísima ansiedad para devorar libros, es decir, yo ya dejé de planchar, dejé de limpiar ventanas, dejé de todo, la plancha está aquí, yo allí con el libro sentada, ¿vale? Muy apasionada, descubriendo con mucha necesidad de transformarme. Y es verdad que cambió mi vida, ¿vale? Aquello cambió realmente, es decir, de una forma mágica, mi trabajo, mi forma de ver la vida. Pero aún así, al paso del tiempo, se ve que yo quise otra vez desviarme un poco, ¿no? Y empecé a estar un poco, es decir, todo aquello en ese estado de bienestar, ¿vale?, que encontré un estado de bienestar, parece que dio paso, ¿no?, a que todo aquel sufrimiento que yo había vivido, le encontrara una salida, ¿no?, le encontrara respuestas. Es decir, aquello empezó a emerger, y yo me sentía tan mal que no sabía por qué, ¿no? Decir, si ahora estoy bien, ¿qué está pasando, no? ¿Qué estoy haciendo mal? Evidentemente, rápidamente se instaura en la mente, ¿no?, y dice, ya estás haciéndolo mal otra vez, ¿no? Y al final la culpable eras tú de aquello y vuelves a ser tú porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Bueno, y en vez de llegar a otro tipo de psicología, en esa época, pues apareció la psicología transpersonal. Ya había venido José María Doria aquí a mi pueblo, a dar algunas charlas. Había una chica, una terapeuta, y accedí a ella, es decir, yo hice ese proceso de separación, de superación, ¿no?, de recuperación en mí durante un tiempo. Y un día entré a su consulta y le dije, yo quiero ser terapeuta, así. Así que ella volvió a venir José María, la vida, la verdad que me lo puso fácil, ¿vale?, porque también vino él, no tuve que ir a Madrid, que había que hacer 2 entrevistas, ¿no?, y habría que ir allí para que él te diera el visto bueno. Vino aquí y la segunda entrevista me la ahorraron porque evidentemente hubiese sido una excusa para mí de decir, es súper complicado ir a Madrid para hacer una entrevista, ¿no? Y fue así, fue así. Iba súper asustada, ¿no?, a ver qué me voy a encontrar, qué voy a hacer, con muchísimas resistencias, como todo ser humano, ¿no?, sosteniendo mucho dolor, ¿no?, mucho tu ego y tu personalidad ahí, a ver qué va a entrar, tengo que filtrar. Bueno, fue una gran aventura y una gran transformación, evidentemente. Hace muchos años de eso, ¿no?, pero aún recuerdo ese proceso vital. Y evidentemente había muchos momentos que yo decía, pero ¿dónde me he metido, no? Porque es una sacudida que te ve a veces perdido y desubicado, ¿no? ¿Cómo asiento esto en mi vida? Bueno, pues se asentó. Se asentó con mucha paciencia. Es posible el cambio. Es posible el cambio. Además, yo creo que la vida te va también un poco haciendo las cosas fáciles, ¿no? Cuando esa fuerza interna ya está activa, por mucho que yo quería parar, porque evidentemente yo tenía una actitud de freno, pero no, había una energía ya que no me dejaba.
no podría ser feliz de ninguna otra forma si no lo hiciera. A pesar de saber que esto para mí va a ser una transformación y voy a encontrar mucho dolor aquí dentro, ¿no? Porque llevo mucho tiempo sosteniendo dolor aquí dentro. Soy incapaz de enfrentar mi propio miedo, mi propio dolor, mi propio sufrimiento. Bueno, hace falta valentía también, ¿vale? Para eso, ¿no? Sí, de hecho a mí también me gustaría, a través de lo que has dicho, reflexionar sobre algo que muchas personas también se encuentran cuando hacen ese camino de transformación, ¿no? Que es el que a veces nos gustaría que una vez conectamos, ¿no?, con esa identidad verdadera o esa esencia, eso fuera como permanente, ya no volviéramos nunca más a conectar con lo que conectábamos antes, ¿no?, de ese momento. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que al final todo lo que somos antes de conectar con ese momento ya forma parte de nuestros programas, de nuestros automatismos y de aquello que de algún modo se activa sin pensarlo, ¿no? Por eso es tan importante la conciencia y desde la psicología transpersonal también se fomenta tanto la palabra de la conciencia como el único canal, ¿no?, a través del cual una vez tú ya has establecido esa conexión, puedes ir, ¿no?, volviendo a, vale, ahora estoy en modo, ¿no? Estoy en modo miedo, soy consciente de ello, sé que no es el estado en el que quiero estar, es en el que estoy, pero no en el que quiero estar, lo acepto y desde ahí me pongo en modo ser, ¿no? Me pongo en modo trascender, me pongo en modo identidad, me pongo en modo como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Entonces, creo que sí que tú lo hayas contado desde tu experiencia, ¿no? Sitúa un poco a decir, bueno, sí, no es una cosa que pasa así de golpe y ya es para siempre, sino que hay un primer contacto, una primera experiencia, desde ahí conocemos ese lugar, somos conscientes, ¿no?, de qué es lo que experimentamos y sentimos cuando nos identificamos con aquello que verdaderamente somos, y luego es un reaprender, un reeducar, un transformarse para llegar a ser cada vez más, ¿no?, o vivir más desde ese estado, ¿no?, en el que, bueno, al principio no es muy permanente, pero si lo entrenamos, podemos conseguir vivir nuestra vida de forma más consciente y mucho más conectada con nuestra identidad y lo que verdaderamente sí somos, ¿no? No tanto nuestra personalidad humana, como decías tú al principio, ¿no? Y desde esa conciencia, desde el uso de la conciencia, ¿cómo has vivido tú en tus sesiones con la terapia transpersonal las transformaciones de las personas? Bueno, es magia, ¿vale? Con el tiempo lo va integrando y no te llama la atención, pero las primeras, yo recuerdo que las primeras era algo maravilloso, ¿no? Es conectar con aquello, sigue siendo evidentemente maravilloso, pero sí que es verdad que ya sabes, ¿no? Es decir, yo ya sé que puede pasar, ¿vale? Y también ves cuando la persona en este momento no puede, ¿no? Por ejemplo, como decía, ¿no? Es verdad que conecto, pero hay veces que pongo el freno y que también tengo que aceptar que ese freno que estoy poniendo es respetable. Es decir, necesito ir poniendo ese freno porque necesito ir a un ritmo que yo pueda sostener, porque en definitiva la persona va a sostener todo eso que le pasa, ¿no? Al final es magia. Para mí es mágico acompañar a un ser humano a despertar, a abrir sus nudos, lo más oculto, ¿no? Porque en definitiva, cuando tú rompes esa coraza del ego, de la personalidad, es muy doloroso. Muy doloroso. Empiezas por darte cuenta que no eres la víctima, ¿no? Que también eres el verdugo. Hace poco leí un artículo donde dice que cada víctima, en el momento de que es consciente de que es víctima y está en ese victimismo, cuando lo asume y lo acepta, pasan 8 segundos, entre 7 y 8 segundos para ya ser el vengativo, ¿no? Es decir, solo tengo ese espacio donde soy capaz de reconocerme como un poco inocente de esta situación. Rápidamente entro en ese proceso de agresor.
integrar esto, ¿no? Es decir, salir de aquí esa base de a veces conciencia, dolor y muchísimo, muchísimo amor, ¿no? A todos estos procesos, ¿no? Y yo lo vivo, para mí es transformador, es decir, yo voy cada día identificando, ¿no? Yo creo que un terapeuta coincide mucho conmigo en ese aspecto de decir que solo vienen personas que te van a mover, en definitiva somos uno, ¿no? Es mi cambio, ¿no? Ese cambio que yo hago, el que al otro le va a mover, porque al final somos energía, somos conciencia, ¿no? Y antes has comentado que la psicología transpersonal incluye la filosofía o parte de la filosofía oriental. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, sobre todo porque una de las herramientas más importantes de la psicología transpersonal es la atención, la autoobservación, la meditación, ¿no? Entonces, digamos que grandes meditadores vienen de esa parte, ¿no? Oriental, aunque también en otras culturas también se trabaja, ¿no? Pero digamos que un poco está extraída de todo ese contexto, ¿no? Autoobservación, el tomar conciencia, el observar, el identificarme con el observador, con el que observa puede identificarse. En el momento que tú te identificas con que no soy el pensamiento, si yo me consigo identificarme con el que observa el pensamiento, con el que observa la emoción, empiezo a poderme identificar con quién soy. Es una práctica, ¿no? Porque como hablábamos, ¿no? El que en una sesión tú te des cuenta de que estás conectada, de quién eres realmente, la atención y esta herramienta lo que nos permite es mantener, ¿no? Y sosteniendo, sosteniendo y sosteniendo todo eso que va a ir emergiendo, ¿vale? Porque necesito sostenerme en algo, necesito recuperar, porque en el día a día con los ojos abiertos, con los problemas que hay, me olvido también de quién soy, porque soy atención y presto atención al conflicto y necesito abstraerme a veces, aunque sea a través de mi respiración, y recordar bien, soy esto y estoy viviendo esto, y, ¿vale? Y no pasa nada, va a pasar, ¿no? Es una forma más de mi capacidad para ver. El curso de milagros dice nada de lo que está sucediendo, nada de lo que yo estoy viendo en realidad es lo que es, ¿no? Es un poco así, ¿no? Sí, en ese sentido, todo lo que hay fuera es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Y como tú decías, al final, en ese círculo, ¿no? De cuerpo, mente, alma, es importante estar equilibrado, ¿no? En esos centros. La respiración es una de las técnicas que nos ayuda más a centrarnos en el cuerpo, en el estoy aquí ahora, presente, ¿no? Con este cuerpo físico, estos pensamientos. Luego, pues muchas veces la meditación se usa más para reconectar con esa parte espiritual, ese alma, es eso que soy, ¿no? Y que muchas veces cuando tengo la mirada en mi realidad física, me olvido, ¿no? De que soy algo más que esto que veo, es esto más que oigo, percibo a través de mis sentidos, ¿no? Y también quería recuperar la idea que has traído, ¿no? De la conciencia como ese observador externo, con una metáfora que escuché una vez y que me gustó mucho, ¿no? En terapia sobre, bueno, si tú estás jugando una partida de ajedrez, ¿no? ¿Qué papel te gustaría jugar, ¿no? Y entonces, bueno, la gente empieza, ¿no? No, yo las fichas blancas porque el blanco está asociado a lo puro, a lo bueno, ¿no? Y el negro a lo malo, a lo oscuro. Otros dicen, no, pues yo las fichas negras porque son más competitivas y porque, ¿no? O incluso hay gente que conoce el juego y te dice, ah, bueno, pues yo estas fichas porque parten con ventaja, ¿no? Lo que sea. Y al final la pregunta es, bueno, ¿y si fueras un tablero, ¿no? ¿Y si no fueras las fichas? ¿Y si pudiese ser algo más allá de la partida, ¿no? Algo que es que no cambia, ¿no? Independientemente de qué partida se juegue encima, algo que no entra en esa dualidad no blanco-negro, algo que simplemente se mantiene, ¿no? Ahí, se mantiene ahí, pero no es que no esté, sino se mantiene ahí, pero no entra en esa dualidad, ¿no? Y
desde ese argumento que dabas de ser el observador, de observar la realidad, de no identificarse más allá de lo necesario, ¿no? Para vivir la experiencia física, que obviamente requiere un mínimo de identificación, pues me recordaba, ¿no? Esta metáfora del ajedrez y el tablero y quería compartirla también para reforzar un poco este concepto del que hablabas, ¿no? De esa neutralidad, de ese observar, de ese ir un poco más allá, ¿no? Que creo que es un poco lo que la psicología transpersonal quiere traer, es ese más allá de mí, ¿no? O sea, soy yo, pero más allá de mí también, ¿no? Y trato de equilibrar esas dos perspectivas en la vida para no quedarme solo con una, ¿no? Como tú decías, esos canales, puedo ver solo uno o puedo tratar de ampliar mi conciencia para ver que hay más de uno, ¿no? Y que a lo mejor incluso en ciertos momentos, como tú decías también, juego diferentes roles, veo diferentes canales en mi televisión, ¿no? Y a lo mejor unos y otros tampoco se parecen mucho en algunas ocasiones, ¿no? Puedo llegar a ser una persona pues con unas ideas, ¿no? Vamos a poner otra metáfora, puedo tener una cierta tendencia a preferir los programas románticos, pero en algunas veces también, ¿no? Me he puesto pelis de terror o de, o de gore incluso, ¿no? Y eso al final también nos da información, cómo somos. Y verlo desde esa conciencia nos ayuda también en nuestra transformación. Así es. Al final es descubrir, ¿no? ¿Qué soy, ¿no? Y eso es, esa capacidad de observar el quién soy, me doy cuenta cuando lo veo y lo observo, con aquello que me siento más identificado, ¿no? Con lo que me siento menos identificado en este momento. Aquellas cosas que me rechinan muchísimo, me duele o me niego, ¿no? También es esa parte de sombra a la cual por ninguna razón quisiera estar ahí, ¿no? ¿Qué pasa con esas sombras también, ¿no? Es como cuando hablábamos de la víctima, ¿no? Y el victimario. ¿Qué pasa si me descubro siendo el victimario también, ¿no? Porque si soy víctima ya sé que tardo 8 segundos en ser el victimario, ¿no? ¿Dónde está mi posición? ¿Qué me pasa a mí con el victimario? Y cómo aceptar que esa parte de mí también está ahí. Yo también daño, ¿no? En medida de el otro es mi espejo, ¿no? Y he elegido al otro para que sea el que me daña a mí. Pero lo elegí yo, ¿no? Esto lo vemos mucho en las parejas, ¿no? En las parejas o en la amistad, en muchas de las situaciones que nos pasan, ¿no? Al final te das cuenta de que si asumo mi responsabilidad, yo lo elijo. También hay una parte de aquel en mí, ¿no? Y cuando entras ahí y puedes integrar esas dos partes, hay mucho relax ahí dentro, ¿no? Es como si ese espacio, ¿no? que ocupa algo que no quiero ver, yo lo amplío. Cuando hacía cursos de Reiki, a mí me gustaba explicar la energía o las situaciones dolorosas que nosotros vivíamos como si nuestro cuerpo estuviese lleno de pompas de jabón, ¿no? Cada dificultad, cada no aceptación, cada cosa que yo no tengo integrada, de lo cual me he tomado conciencia, todo aquello que no he aceptado, es como si dentro de mi cuerpo estuviera hecho pompa, ¿no? Cada cosa, cada pompa que soy capaz de identificar, ya exploto porque deja de ser una pompa, ya está vista, ya veo lo que hay dentro de esa pompa, eso se convierte en espacio, ¿no? Y al final es como si mi cuerpo estuviera lleno de espacio, ¿no? Para otras cosas. No para rechazar, sino me da amplitud, ¿no? Y evidentemente mucha paz, porque puedo aceptar y reconciliarme con lo que veo en el otro, ¿no? Con lo que no acepto en el otro. De hecho, me traías un poco la idea, ¿no? de Jung, de las sombras, ¿no? De aquello que de algún modo está en nosotros, pero no queremos ver, ¿no? No queremos aceptar. Y dentro de esta idea sí que también me parece importante como resaltar, ¿no? En esta charla, como al final para poder
trascendernos, como para poder ir más allá de nosotros mismos, primero es importante también aceptar estas sombras, ¿no? Y no rechazar nada de lo que somos, porque, como decía, creo que era Jung, ¿no? Mientras sigas rechazando aquello que está en ti, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante al final tener la valentía? Tú decías antes la palabra valentía, de ver todo lo que hay en mí, ¿no? Ser capaz de, bueno, aunque sé que hay cosas que no me van a gustar, ¿no? Como decíamos, esos canales gore o de terror que a veces pongo, ¿no? Ese rol que en 7 o 8 segundos soy capaz de irme al lado opuesto de aquello que estoy viviendo, ¿no? Pasando de víctima a ser el verdugo, el que castiga, ¿no? De pasar del amor al odio, de pasar, ¿no? De estas emociones extremas. Es como al final ser consciente de que soy un ser humano y aceptar esa humanidad es lo que también de algún modo me permite luego estar en paz con poderme trascender, ¿no? Porque si no, parece que hay como un lugar deseado y un lugar no deseado, ¿no? Que es, bueno, como ser humano soy lo peor, entonces, ¿no? O no soy perfecto, o bueno, pon la palabra que cada uno quiera, ¿no? Y entonces, claro, necesito pasar al lado perfecto de la espiritualidad, donde, ¿no? Donde todo es ideal, pero al final somos ambas cosas, volvemos al principio de toda la charla, ¿no? O sea, cuando yo estoy viviendo esa experiencia física, no me puedo desvincular de la parte humana que soy. Entonces tengo que integrar, ¿no? Tú has utilizado la palabra integrar, quería resaltarla también, ¿no? En el sentido de que no puede haber un quiero estar ahí, pero no soy eso, no puede haber un rechazo a lo que como humanos somos y a todo aquello que como humanos debemos ver, afrontar, trabajar, mejorar, sino integrar esas dos partes y desde esa conciencia de poder ser ese tablero donde yo integro mi parte oscura y mi parte de luz, ¿no? Entonces trabajo en ir más allá de mí mismo para ser lo mejor que pueda ser, ¿no? Que esto es algo que decía Maslow, que, bueno, de Maslow es muy conocida la primera pirámide que él hizo, ¿no? Donde él habló de sobre todo, más que de la parte transpersonal, él habló, se quedó más en, ¿no? Las necesidades básicas y cómo ir llegando a la autorrealización, ¿no? Del ser humano. Pero luego él Así siguió estaba él. investigando y llegó a otra conclusión, que es que en realidad no había como 5 estados, sino que había 3, y el tercero era la trascendencia, ¿no? El ir más allá de mí para poner mi vida al servicio de los demás, ¿no? Porque eso es lo que realmente, cuando tú tienes todo lo que necesitas para vivir esta experiencia, llega un momento que algo dentro de ti te llama a aportar, ¿no? A dar, a entregarte al otro. Y para poder llegar a ese estado, donde han llegado algunas personas, algunas muy conocidas, como María Teresa de Calcuta, Jesucristo, etcétera, pues tenemos que llegar a pasar por esa humanidad, ¿no? De aceptar quién somos, cuáles son nuestras sombras, ¿no? Qué es lo que ha habido en nuestra historia, ¿no? Tú comentabas antes el tema de las constelaciones, ¿no? Entender que no somos unas personas que nos colocan en el mundo así como caídas del cielo, sino que vivimos programas, que estos programas vienen a su vez de lo que nuestros padres, nuestros educadores, a su vez ¿no? les pusieron a ellos, y al final somos un individuo único que se ha creado en base a toda esta historia y que al final quiere trascender, ¿no? Quiere ir más allá. Y desde ahí creo que es donde la psicología transpersonal puede entenderse como psicología y como transpersonal, que esto es algo que también a veces se dice, bueno, pero la psicología es una ciencia y lo transpersonal no lo es, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde está esa palabra que me ha encantado, que has sacado, que es la integración. No sé, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero por no equivocarme no lo voy a comentar, pero voy a decir la frase. Alguien decía importante que somos mitad hijo de Dios, mitad hijo de puta, ¿no? Y esas dos partes, sí, esas dos partes tienen que reconciliarse, se tienen que unir, porque el ser humano es la unidad y la integración de esos dos, ¿no? Y es verdad que va más allá, ¿no? Porque fíjate que desde la sistémica, desde las constelaciones familiares, vemos como
todo es heredado, es decir, yo heredo el color de los ojos, heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, un castillo, unas tierras, una empresa, es decir, esas capacidades, incluso capacidades se heredan, pero también lo emocional, ¿vale? Jesucristo decía que la frase de bajar el cielo a la tierra, ¿no? ¿Qué significa bajar el cielo a la tierra? Significa integrar eso. Bajar el cielo a la tierra significa que todo tiene que ser reconocido dentro de mi sistema y que no solo, aparte de que yo aquí en esta experiencia soy un ser humano único, como tú dices, soy dentro de mis células, dentro de mi campo, dentro de mi energía y de mi historia de vida, soy producto de todas esas experiencias que han vivido mis ancestros. Es decir, todo aquello que no ha sido resuelto por ellos, yo lo tengo. Y lo tengo por amor, ¿no? Como hablábamos el otro día en el coloquio. Todo eso está hecho por amor. Aunque me esté, fíjate, ¿no? Qué concepto que aunque esto sea doloroso, yo me voy a brindar y me pongo al servicio de este sistema para trascender y traspasar este dolor, ¿no? Alguien que fue rechazado, alguien que fue apartado de la vida, sacado del corazón cuando era apartado de vida, sacado de aquí, lo que no amo. Y ahí entra, fíjate que, me voy a extender mucho, pero y ahí entra incluso la muerte, ¿no? Es decir, pareciera que los que mueren ya no forman parte del sistema. A veces hay que integrar incluso a los que están muertos como parte de mí, porque el hecho de que yo no comprenda la muerte no quiere decir que eso tenga otra conciencia, que no haya una conciencia diferente de mi persona o de mi idea o de mi creencia, ¿no? Sobre la muerte. Es decir, aquellos que mueren y mueren en una situación difícil, también esa energía la tengo yo. Por eso ese hijo de puta, ¿no? El que se fue por tabaco, ¿no? Y ya no vino más. Y tuvo que dejar a su mujer, a su hijo, es decir, ya no soy padre, ya no, los padres, no quiero saber nada de esto, ¿no? Bueno, se enamoró, no podía, era su vida, era su decisión. Y tenemos el derecho y la obligación de respetar, ¿no? A cada ser humano. Y eso no quiere decir que no lo ame. El amor está por encima de todo lo que tú elijas hacer. No tengo que repetirlo. Yo no tengo que repetir tu actitud. Tengo mi propia posibilidad de hacer las cosas a mi forma. Y quizás gracias a lo que veo en ti, sé cuánto duele, sé cuánto se sufre, si soy abierto, si tengo capacidad de comprender, ¿no? Y a lo mejor no lo quiero para mí, pero porque lo estoy viendo en ti, porque tú me lo puedes mostrar, ¿no? Entonces esas luces y sombras, no solo veo las partes malas, negativas, también puedo ver lo hermoso y el amor que hay dentro de mí, ¿no? Cuando tú te colocas desde el corazón, ves el amor que hay en el mundo. Cuando te colocas en la parte esa más dramática o del miedo o del dolor, ves las tragedias y el sufrimiento que hay en el mundo, ¿no? Al final es una proyección de mí, ¿no? Y dentro de mi sistema, porque yo el mundo no lo puedo cambiar. Pero desde la psicología transpersonal sí me pide que me haga responsable, ¿no? De mi propia existencia aquí y ahora, ¿no? Y que sea consciente de tomar aquello que he heredado o que me viene dado en esta vida como la oportunidad, ¿vale? Porque en realidad viene para eso, ¿vale? Cuando conecto con mi esencia, cuando decimos, o con el sentido, ¿no? Realmente el sentido, me doy cuenta de que estoy donde tengo que estar. Es que es perfecto. Es amar lo que es. Tenía aquí una frase que no habíamos comentado que ya se fue. Amar lo que es, tal y como es, porque estoy en el lugar exacto y perfecto. No hay nada, ningún error en esto, ¿no? El error quizás sea lo que yo voy a tomar conciencia para lo que no quiero transmitir a los demás, ¿vale? Porque la vida continúa, yo estoy tomo de mi sistema, porque cuando me pongo al servicio es porque he tomado algo, ¿no? Y tengo la obligación de entregarlo, porque forma parte de este sistema.
Y entregarlo es fácil, no tengo que hacer nada, es decir, siendo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Siendo. Has dicho algo, Maite, que también quiero remarcar, ¿no? Cuando antes hablábamos de esta aceptación del yo, de mis sombras, ¿no? De esa mitad hijo de puta que soy. También como es importante aceptar que los demás son una proyección de mí. Es decir, como tales, ellos también tienen sus sombras, también tienen su mitad, ¿no? En este caso, De oscura. luz, de luz y de oscuridad, ¿verdad? Exacto. Y creo que, reitero, ese llegar a ser, ¿no?, mi esencia y vivir desde ella pasa por aceptar incondicionalmente, y eso no quiere decir que no hagas nada para cambiarlo si tú quieres, pero sí aceptar que existe esa parte en nosotros y en los demás, ¿no? Y no luchar contra eso, no tratar de hacer ojos que no ven, corazón que no siente, porque eso al final sigue en nuestro inconsciente y sigue, como decíamos, ¿no?, dirigiendo y manifestando nuestra vida. Y la única opción que hay es la conciencia. La conciencia es eso que permite que aquello que está tapado o enterrado pueda salir a la luz y desde ahí lo podamos gestionar, ¿no? Mientras no seamos capaces de desenterrarlo y sacarlo a la luz, será muy difícil que lo utilicemos para transformar nada, ¿no? Sería También, siempre una proyección. exacto, seguirá mostrándose, ¿no?, en nuestra vida como algo proyectado ahí para que le pongamos luz y seamos capaces de verlo, ¿no? Y también hablabas de ese amar lo que es, y ese espacio de presencia en el aquí y en el ahora, donde todo está bien, donde no hay nada contra lo que juzgar, ¿no?, o luchar, en el sentido de que, bueno, si está ahí es porque algo nos tiene que enseñar, es porque, bueno, forma parte de nuestro proceso, ¿no?, de ser humano y de aprender de la experiencia y de usar lo que hay para nuestro crecimiento. Pero sí quería decir algo que a veces se confunde también y creo que es importante, ¿no? Has comentado lo de la libertad de elegir y yo creo que ahí es muy importante recordar la palabra esta que se ha utilizado tanto en la historia del libre albedrío, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, desde la conciencia que somos, de qué hacemos con cada acción, con cada pensamiento, con cada emoción, ¿no? Que tengamos un sistema automático que muchas veces se activa y nos pone en un modo, como digo yo, piloto automático, ¿no? Y ahí vamos solos, no quiere decir que no tengamos la capacidad, ¿no?, desde la conciencia y la responsabilidad de tomar decisiones diferentes. Entonces, a pesar de que haya esas sombras, nosotros siempre tenemos la capacidad de hacer algo para que esas sombras no causen daño, ¿no? Que yo pueda tener dentro de mí un verdugo no quiere decir que me tenga que apoyar en eso para hacer daño fuera, sino que tengo la libertad de tomar esa conciencia de que a veces, ¿no?, tengo ese programa heredado también posiblemente de la humanidad, ¿no?, de la sociedad, y entonces decido qué quiero hacer con eso. Quiero manifestarlo, quiero usarlo, o a pesar de que soy consciente de que está ahí, quiero tomar otra decisión diferente porque desde la responsabilidad creo que va a aportar más tomar una decisión distinta, ¿no? Y solo eso es posible desde la conciencia, desde ese pararte en ese momento presente a conectar con quién eres, ¿no?, como decíamos antes, con qué es tu verdadera identidad, si el verdugo o la esencia, y entonces decidir qué quieres hacer, ¿no? Y eso es todo el tiempo, todo el día. Lo que pasa es que no utilizamos esa herramienta que tenemos, ¿no? Vivimos en ese modo on, que digo yo, vas ahí tirando con lo que ya eres, con todos tus programas que ya te van, ¿no?, te sirven para afrontar la vida, pero de algún modo muchas veces tomando decisiones sin saber ni siquiera por qué o desde dónde has elegido, porque realmente no has elegido. Ha sido tu programa que ha decidido por ti. Exactamente, el poder identificar, ¿no? El darte cuenta de que aquello que le llamamos, porque muchas veces no las personas, es que soy así, ¿no? Y yo le he dicho muchas veces, yo es que soy así, a ver, me tienes que aceptar y bien, sí es verdad que partimos de esa aceptación de que soy así, o más bien me pasa esto, ¿no? Me está pasando esto en este momento, pero yo no soy así. Realmente no sabemos quiénes somos, porque es verdad que todo está heredado y que en el momento de que empiezo a tomar responsabilidad, esa responsabilidad empieza a ser cada vez más amplia.
más amplia, abarcar más espacio, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo con ese verdugo cuando aparece ese verdugo? Porque en este mundo dual es así, es decir, lo que yo te hago a ti te va a doler a ti, pero lo que tú me haces a mí me va a causar dolor a mí porque yo tengo una personalidad, yo estoy viviendo desde este personaje, ¿no? Y este personaje me va a causar dolor. La cuestión es que yo también causo dolor a otro. ¿Mm? Es decir, aún así, siendo víctima, también atrapo a los demás en que ellos sean un verdugo, ¿no? Tomar responsabilidad de que si yo elijo por mí salir de este programa, el otro queda desactivado, no hay un juego, es decir, yo necesito dos. Siempre mi padre decía, ¿no? que para pelear se hacía falta dos, es decir, para tener una discusión hacía falta dos, ¿no? Contaba un cuento, porque nosotros nos hemos criado en el campo, yo nací en el campo, ¿no? Y entonces había mulos. Y mi padre contaba una anécdota, él siempre le gustaba mucho tener esas frases que se repiten de forma... tengo algunas grabadas que algún día haré algo con ella. Y entonces decía que le decía a su mujer, ¿no? La cuestión era que se quejaba de que no, su marido nunca discutía, ¿no? Y entonces la mujer estaba buscándole un poco la forma de discutir con algo, ¿no? Y un día, pues entraban los mulos a las cuadras, ¿no? A través de las casas. Y la mujer le empezó a decir que no quería que metiera el mulo de cara, no lo metes de cara y no lo metes de cara y no lo metes de cara. Y el hombre, pues como tampoco quería discutir, porque ella se había propuesto decir, esto va a ser imposible, porque meter el burro de otra forma es imposible. Bueno, pero el marido se la averiguó y le dijo, pues lleva razón, todos los días entra de cara, ¿por qué no va a entrar de culo? Vamos a enseñarle a entrar de culo, ¿no? Entonces tampoco hubo discusión, ¿no? Es cuestión, es que yo elijo siempre, yo voy a elegir qué quiero hacer con esto, cómo me lo quiero tomar. Pero sí que es verdad que para eso yo necesito esa capacidad de integrar a veces, ¿no? De colocarme, ¿dónde me coloco? ¿Vale? Porque si me coloco desde mi ego, desde mi personalidad, me está fastidiando, me está costando un esfuerzo, ¿no? Me estás pidiendo algo que ¿por qué te tengo que dar gusto a ti si quiero darme gusto yo, ¿no? Entonces, fíjate que ahí empezamos a hablar un poco ya de lo que hago por ti y lo que hago por mí. Ya podemos empezar a hablar un poco de ese amor, ¿no? De esa aceptación. Desde el ego es muy difícil, desde el ego siempre hay una exigencia, ¿no? En las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, ¿no? Espero que mi hijo sea y haga aquello que yo le estoy pidiendo, porque yo soy aquí quien mando, ¿no? Pero si empiezo a mirarlo de otra forma, igual esto me está pidiendo que cambie de alguna forma, que puedo yo desarrollar mi capacidad para hacerlo mejor aún, ¿no? Para amar más, incluso podría decir, ¿no? Para amar de otra forma, no porque tú hagas lo que yo quiero, ¿no? Que no mi pareja no me muestres el amor haciendo lo que yo quiero, si a ti te molesta, porque yo necesito que tú te molestes para hacer lo que yo quiero. Igual si yo transformo eso dentro de mí, esto se amplía porque vamos a ir sumando y aportando, ¿no? de otra forma. Yo voy a crecer, me permito crecer, me permito hacer cambios y voy a poder abrazar los cambios del otro, el proceso de evolución del otro. Voy a permitir que mi hijo sea quien quiere ser, no quien yo quiero que sea, ¿no? En terapia transpersonal hablamos de cambiar esa palabra de te quiero por te amo, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Qué diferencia hay en querer? Yo te quiero, cuando hablo de querer algo, lo quiero para mí, que no pasa nada, ¿no? Está bien, forma parte de lo que yo quiero, pero cuando amo, parece que suelto, ¿no? Amo parece que estoy dando. Cuando digo quiero, parece que quisiera recibir, ¿no? Lo quiero para mí. Son conceptos, ¿no? que empiezan a transformar y trascender ese personaje.
Con la terapia transpersonal se pueden resolver muchas dificultades, tienen muchas herramientas como la terapia regresiva, ¿no? Me puede llevar a tomar conciencia de otras vidas o de mi infancia o de adentrarme en esa parte inconsciente que no entiendo, ¿no? Y que mi mente la entienda o no, me va a dar otra visión. Y al final, fíjate si somos tan inteligentes que a cada persona que pueda tener el mismo trauma me va a dar visiones internas diferentes. Y eso es un completo enfoque de tu propia conciencia y de lo que hay en tu memoria, de tus propias creencias, de tus propios pensamientos, ¿no? De hecho, yo también recojo de la psicología transpersonal como ese transpersonal y ese trascender también pasa por ser capaz de elevarte más allá de tus creencias, de tu mundo, de lo que para ti es lo correcto, para tener una perspectiva más amplia, ¿no? Que incluya más puntos de vista. Hoy en día en el mundo profesional se habla mucho de la flexibilidad cognitiva, de la capacidad, ¿no? Para tener ese pensamiento crítico también, ¿no? De, bueno, sí vale esto, pero ¿hay más opciones? O sea, ¿qué alternativas, ¿no? Me puedo plantear? Tener como esa capacidad de, bueno, luego ya veré qué elijo, pero de entrada abro mi cabeza, ¿no? A que lleguen más. Porque al final sí que se ha demostrado que en lo que es la inteligencia, ¿no? Cuando uno se encasilla en lo que ya conoce, se queda como poco a poco como si fuera perdiendo, ¿no? Como si fuera de algún modo aferrándose a eso que ya conoce y no se permite abrir a nuevos conocimientos que puedan enriquecer y ampliar, ¿no? Esa inteligencia. Entonces es importante tener uno sus creencias, conocerse, ¿no? Saber cómo es uno, pero luego también ser flexible a, bueno, transpersonal su alma, ¿no? Hacer ese proceso de transpersonalización, de decir, vale, yo soy así, pero me abro a la posibilidad de ver otras personas con otro mundo interno distinto al mío, ¿no? Y bueno, explorar. Y yo esto también me gusta compararlo a la metáfora de una casa, ¿no? Creo que al final, bueno, pues cuando tú vas a casa de alguien, a veces pues te llama la curiosidad, que es una casa diferente a la tuya, ¿no? Porque a lo mejor pues tiene muchos espejos o tiene muchos cuadros o es una casa muy minimalista donde solo hay plantas y todo es muy, ¿no? Entonces esas cosas que a ti te llaman la atención, al final yo siempre lo comparo a, es como su mundo interno, ¿no? Porque al final todo es una proyección. Entonces tú cuando vas a un lugar nuevo y ves que es diferente a lo que tú conoces, en lugar de juzgarlo, lo que deberíamos hacer es ir con esa curiosidad, decir, ay, mira, pues en lugar de tener, me lo invento, ¿no? Tu comedor sin ningún cuadro, dos plantitas y un espejo, existe la posibilidad de, pues mira, tenerlo así, tenerlo así, ¿no? Y permitirte desde esa curiosidad y desde esa admiración que haya más de lo que a ti te define, ¿no? Y creo que eso al final es lo que te permite luego que tú elijas y elijas desde un enriquecimiento, ¿no? En tu experiencia de vida. Digas, ah, pues mira, tenía mi comedor con dos plantas y un espejo, pero he ido a casa de tal y me he dado cuenta que tiene esto y me ha gustado. Lo voy a incorporar, ¿no? Pues esto es un poco lo que hacemos con nuestro mundo interno. Ostras, mira, he conocido a tal persona que en lugar de percibir la muerte así, la percibe de tal manera. Hostia, voy a incorporar esto, ¿no? Y al final, yo creo que eso como seres humanos, aparte de que nos enriquece nuestra experiencia humana, nos acerca a nuestra experiencia espiritual. Porque como decíamos antes, desde la experiencia espiritual no hay lucha, no hay juicio, no hay huida, hay aceptación, hay inclusión, hay integración, ¿no? Y cuanto más capaces somos de ser flexibles, creo que más nos acerca a ese punto de neutralidad y de aceptación. Y eso es felicidad y eso es la paz interior. Y eso te da sentido porque estás aprendiendo, enriqueciéndote, aportando. Eso te permite vaciar un poco aquello que tienes contenido. Pero también es verdad que eso, cuando tú hablas, ¿no? de esa... Desde niño hay que aprender a abrir, ¿no? Es decir, no tenemos a día de hoy
bueno, ya se empieza a trabajar con los niños, ¿no? Para esa apertura, pero inconscientemente le estamos constantemente proyectando esa parte de que se cierre, ¿no? Porque también nos da miedo dónde se van a meter, nos da miedo qué cosas les puede pasar, ¿no? Cómo los vamos a controlar, es decir, eso es una lucha interna que hay, ¿no? Y nos estamos siempre debatiendo en esa parte dual entre amor y el miedo, que es el que hace que no cierre, pero sí que es verdad que hay un momento en el que tengo que empezar a abrir, ¿no? Tengo que empezar a abrir, aunque esté cerrado, empezar a abrir otras formas, porque eso es lo que me va a aportar y me va a dar bienestar y me va a dar felicidad. Pero partimos de que no hay un momento en el que se cierra, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo iba, ¿no? Cuando empezaba a hacer este trabajo, todo es abrir, es abrir, es abrir, porque todo está cerrado, todo es un espacio individual y condensado, ¿no? Todo es que me tengo que proteger, ¿no? Bueno, también está en nuestra biología un poco, ¿no? Es una biología donde tenemos que saber que sabemos que todo nos puede afectar, cómo nos influencia. Si no tengo herramientas, me cierro, ¿no? Tenemos aquí nuestro lagarto colocado en la nuca que siempre alerta, ¿no? La memoria del miedo, la memoria de que esto me puede causar sufrimiento. Pero por eso la única, la mejor herramienta es abrir, ¿no? Abrir, prestar atención, sostener, amar, colocarme. Es una práctica como un ejercicio, no porque lo tenga que hacer, sino porque me va a permitir abrazar todo lo demás, todo lo que realmente soy, ¿vale? Y es sano, eso es lo único que me sana, ¿no? Cuando dicen la frase de que el amor es lo único que sana, es verdad, ¿no? Pero sana el amor que yo puedo darme y puedo dar y puedo expresar, ¿no? Más que el que necesito de otro. Es el amor que brota de mí. San Juan de la Cruz decía una frase que siempre tengo presente y es que pedía, Señor, que no necesite amor, sino que yo tenga amor para dar, ¿no? No era exactamente así, pero así la transformo yo. Que yo pueda dar amor, eso enriquece, eso me hace estar en el lugar del adulto, del grande, ¿no? No de la necesidad. ¿Mm? Para ir cerrando, Maite, ¿qué recursos recomendarías a aquellas personas que quieran saber más sobre este tema de la psicología transpersonal? ¿Qué recurso? Bueno, la autoobservación. No entiendo qué recurso, no te entiendo la pregunta. Si hay algún libro, alguna Muchísima información. escuela. Sí, bueno, donde yo me formé, la escuela de José María Doria, ¿vale? Está en Madrid, en la Escuela de Desarrollo Transpersonal. También está ahora en Portugal y está en América. Y hay muchísimos libros, es decir, José María Doria tiene muchísimos libros de terapia transpersonal. De hecho, tengo por aquí uno de los primeros y más, ¿vale? Que es por aquí, Inteligencia del Alma. Y muchas conferencias que hay, y investigar, evidentemente, la meditación. En el Instituto Tere, en el cual las dos formamos parte, estamos desarrollando formaciones, ¿no? La primera que va a salir en este, que tiene más con lo transpersonal, es un curso de mindfulness, ¿no? Que se irá ampliando con esa conciencia transpersonal, ¿vale? Es decir, no es un solo curso de mindfulness, tiene detrás herramientas y textos y argumentos que nos permiten y prácticas. Sobre todo la terapia transpersonal yo entiendo que tiene que ver mucho con la práctica. ¿Vale? El conocimiento está en internet, está en los libros, está en cualquier sitio, ¿no? Lo leo, pero ¿qué hago con eso que leo? ¿Cómo lo integro? ¿No? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo lo aplico en mi sombra? ¿Cómo lo aplico en mi trauma, en mi carencia, en aquello que me falta? Porque veo a los demás tan distantes de mí, ¿no? Yo os Integrar. dejaría, Dime. yo os dejaría también un poco esto, ¿no? Como recurso la práctica y sobre todo el usar el día a día para
aprender sobre nosotros mismos, ¿no? Que eso es algo que, como tú decías, hay muchos libros, hay muchos vídeos, pero eso nos da al final como esa parte de contexto, ¿no? De conocimiento, de ideas, pero luego esas ideas hay que bajarlas, ¿no? A lo personal de cada uno. Entonces sí que es importante pues hacer, ¿no? Todo lo que veamos, leamos, aprendamos en cursos, luego hacer esa parte de implementarlo en mi vida para ver, ¿no? Cómo eso, que puede ser una frase o algo más general, yo lo bajo a mi realidad y lo integro, ¿no? Como tú decías ahora, es integrar lo que hay en la realidad. Y dejar que eso me transforme, que forme parte, ¿no? Que no sea solamente esa frase que he leído o ese libro que he leído y ya lo dejo ahí en la memoria y está ahí como si fuera una cosa lejana, ¿no? Como la espiritualidad, a lo mejor, ¿no? Que muchas veces el contexto de espiritualidad lo concibo con un espíritu o una entidad, no tiene nada que ver con eso, también existe, están ahí, evidentemente, y todos estamos en distintas dimensiones, pero saber que todo aquello yo lo puedo bajar a mí, que sea mi camino, ¿no? Fíjate, bajarlo, esa frase, bajarla a los pies por donde yo piso cada día, ¿no? Y también, bueno, yo os dejaría como recurso un libro que se llama Psicología Transpersonal, Alquimia de la Conciencia, de José Maroto y María Blanc. Me parece un libro que es muy claro a la hora de, ¿no? de introducir este tema para aquellas personas que a lo mejor no tengan ningún tipo de experiencia. Y bueno, como algo también que te da algunos tips, ¿no? Generales para poder iniciar, ¿no? Hay muchos vídeos también, hay información en internet, en blogs y en archivos, que todas aquellas personas que se quieran introducir. Y por supuesto, como tú decías, en el Instituto Terex, pues ofrecemos tanto la terapia, ¿no? Transpersonal que la ofreces tú, como, como también la formación. Y sí que me gustaría, para aquellas personas que puedan tener algún interés, que pudieras dar nada, 2 o 3 pinceladas sobre cómo es una sesión de terapia transpersonal. Bien, pues una sesión, pues recibe a la persona, ¿vale? Y escucho, yo escucho desde ese lugar que yo me puedo colocar, ¿vale? Desde ese lugar que yo me puedo colocar, puedo dejar que la persona, a medida de lo que necesita, conecte con su propio dolor. Eso hace que sea más fácil que ella pueda conectar. Sobre todo tiene la capacidad de crear un entorno, ¿no? Específico. Identificar cuál es su dolor y que la persona esté abierta, ¿no? a descubrir qué hay más atrás, ¿no? Posiblemente ya tenga una idea de dónde viene, pero si no tiene una idea de dónde viene, le voy a explicar en qué consiste esta terapia, ¿no? Cómo la vamos a trabajar. No es una terapia solamente de diálogo, sino que vamos a trabajar con la respiración, vamos a ir, ¿vale? Es decir, va a adentrarse un poquito en su descubrimiento interno, ¿no? Evidentemente siempre ampliarle un poco, ¿no? Ese espacio de decir, esto es lo que te pasa y te pasa para algo, evidentemente, no es un por qué, es un para qué, me abre a descubrir hacia dónde me va a llevar esto, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y vamos a revivirlo, es decir, vamos a entrar a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque el conflicto, digamos, es la historia que yo me estoy contando, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Empezar a poder ver de dónde viene y a tomar responsabilidad, ¿no? De esas cosas. Cuando en la formación decimos que esta terapia deberíamos hacerla entre 3 meses o 9, ¿no? Para hacer una transformación. Evidentemente no siempre las personas necesitan eso o están dispuestas a mantener eso o van buscando esa transformación. A veces es ese conflicto, no ese dolor, es decir, no encajo. Llega un momento en que ya tengo ansiedad, tengo depresión, ya hay un síntoma físico que me está impidiendo. Bien, vamos a identificar en el cuerpo, ¿no? Esas emociones que yo no reconozco. Es decir, vamos a ver lo que no se ve, de dónde viene. Y de ahí empezamos a ir ampliando, ¿no?
ampliando. Ampliando el conocimiento y la conciencia de sí mismo. Pues muchas gracias, Maite, por esta charla tan interesante sobre la psicología transpersonal y todo lo que tú desde tu experiencia nos has podido contar. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? Pues está bien, llevamos casi 1 hora y pico que se ha pasado a volar. Y, en fin, hay muchas cosas que decir, es decir, si nos adentramos en la forma terapéutica, ahí hay mucho campo, ¿no?, para poder desarrollar, pero no creo que sea el momento ahora, ¿no?, de adentrarnos ahí. Evidentemente todo viene de algún lugar y me lleva a conectar con lo que necesito. Cada uno tiene un camino y es su propio dolor. Es decir, si una persona tiene ansiedad, ¿qué me quiere decir esta ansiedad? Mi ansiedad me está pidiendo que conecte con algo que no está siendo visto por mí, que no estoy atendiendo, ¿vale? De lo cual no me estoy haciendo responsable. Entonces vamos a trabajar con esa herramienta, a través de la respiración holoscópica, regresión, terapia regresiva, la sistémica, ¿no? Voy a ir empezando a darme cuenta de que esas emociones, aceptarlas, abrazarlas y reconocerlas dentro de mí. Así es, usar lo que tenemos en nuestra vida para crecer y para llegar a conectar, ¿no?, cada vez más desde esa esencia que también somos, más allá de nuestra personalidad. Pues ha sido un placer charlar contigo, Ingrid. Un Muchas gracias. verdadero. Y nada, pues lo dejamos ahí. Cualquier duda, sugerencia que queráis aportar, siempre es bienvenida. Y nos despedimos hasta la próxima charla. Chao.